Este novio que yo tengo a los 17 años, este novio se convierte. Hay una muchacha de las danzoras que me llama mucho la atención porque la veo muy bonita. Su danza como que me ministró, o sea, danzaba muy bonito. Y esa muchacha me impacta. Yo estoy así ya hablando con él y yo le digo a él, ¿tú sabes qué, fulano? Le digo, tú sabes que tú y yo no podemos estar juntos, le digo. ¿Tú te acuerdas la muchacha que estaba danzando así, 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 así? Y él se me queda mirando como quien dice, ¿qué tiene que ver? Como que él no entendía. Y yo le dije, esa va a ser tu novia y va a ser tu esposa. Donde la primera experiencia que yo tuve fuertemente con un demonio fue una vez que yo estoy acostada durmiendo y yo me levanto. Y cuando yo miro un toro negro al lado mío. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo me intento levantar como para reprender, en ese momento quedé dormida. Al otro día que yo me levanto yo tenía el ojo morado. Pero en ese transcurso, a los 17 años, ¿verdad? Yo me mudo porque ya yo comienzo la universidad. Entonces me mudo de Ponce y me voy a estudiar a San Juan. Cuando yo me voy a estudiar allá, yo me consigo un noviecito. Yo tenía un noviecito que estaba en lo mismo de la moda, lo mismo era modelo, porque yo sé, a todas estas yo seguí con mi vida de modelaje, de concursos y todo eso. A mis 17 años de edad, yo iba a viajar para Guatemala a representar a Puerto Rico en un certamen de belleza. Al mi papá, yo entrego la corona porque yo digo, yo no estoy apta de ir a ningún concurso. Ya, yo solté el modelaje y todo porque mi papá... O sea, yo no quise saber más ni del modelaje ni los concursos de belleza porque ya yo entendía que no tenía como a mi apoyador principal, ¿me entiendes? Él era mi fan, yo decía, ese es mi primer fan, ¿me entiendes? Entonces, ¿de qué me vale yo seguir con esto? Decía. Y lo solté. Cuando yo suelto eso, yo me inicio en una sororidad. Para los que no saben lo que es una sororidad, es un grupo de mujeres, es como una asociación de mujeres. En Estados Unidos se le conoce como fraternidad a la de hombres y la de mujeres es sororidad, es como una hermandad. Para tú entrar a esto, tú tienes que ser recomendada, tiene que llevar esa votación y una vez tú entras, tú tienes que pasar por un proceso de iniciación. Sí. ¿Y de qué se trata entonces? Se trata de una hermandad. Para tú entrar a mi grupo, tú me tienes que probar a mí que tú vas a ser leal. Bueno, es como aquí le dicen una nación, pero de mujeres. De mujeres, ajá, correcto. Que se protegen una a la otra y así. Que se ayudan una a la otra. O sea, tú estás buscando la protección de tu padre. En una sororidad. Wow, Dios mío, padre. Mi inicio en esta sororidad, ¿verdad? ¿Y qué pasa con las sororidades? Las sororidades tienen ciertas actividades. Tienen actividades culturales, donde se reúnen para hacer actividades culturales, de ir a un museo, de ir a aprender de la cultura del país, o sea, de Puerto Rico en este caso. Tenemos actividades sociales que eran las desacatadas, como dicen ustedes, sí, donde eran los paris, donde era, voy a hacer un pari con esta fraternidad, con esta sororidad, y se formaban unos paris loquísimos. De apague y vamos. Exacto, loquísimos. Y teníamos las benéficas, que era vamos a recolectar para donar en tal sitio, vamos a recolectar para darle a tal persona. O sea, tenía ciertas actividades. Entonces, con eso más la universidad, yo tenía ya mi agenda full. Más el novio que tenía. O sea, yo no tenía tiempo ni para pensar. A eso te digo todo. ¿Por qué? Porque yo me dediqué a no darme tiempo para nada, porque cada vez que yo tenía un espacio, era echarme a morir. Exactamente. Porque tenía ese hueco de mi papá. Sí. Entonces, este novio que yo tengo a los 17 años, este novio se convierte. Wow. Él se convierte al cristianismo, se convierte. Y me intenta jalar. Me dice, vamos, acompáñame a la iglesia. Y yo, no, que yo no voy para allá, que esto, que tú estás loco. Yo le decía, tú estás loco. Ahora no te vengas a volver aburrido. A mí no me vengas a controlar mi vida, le decía él. ¿Qué sucede? Que un día yo le acepto la invitación, como que para sacármelo de encima, para salir del paso. Yo dije, pues dale, vamos allá, vamos a ver. Y me lleva a la iglesia. Cuando me llega a la iglesia, que estamos así sentados, que él me presenta, que fulanita, esto, viene una señora, nunca se me va a olvidar. Y me mira, y se me queda mirando y me dice, ay muchacha, ay muchacha, tú tienes un llamado tan lindo de parte de Dios, me dice una señora. Y yo digo, esta gente siempre con lo mismo, decía yo, esta gente loca, ¿no? Para que, lo que es la ignorancia, sí, ¿me entiendes? Y entonces el que era mi novio escucha eso y él feliz, él pensó que yo me iba a convertir aquel día, yo no sé, porque cuando hicieron el llamado, él me miraba como quien dice, mira,
pasa. Mira todo lo que te dijeron, mujer. Pasa. Y yo como que no, tú estás mal, ¿qué te pasa? Pero ¿qué pasa? Que en ese mismo momento hay una muchacha de las danzoras que me llama mucho la atención porque la veo muy bonita, su danza como que me ministró, o sea, danzaba muy bonito y esa muchacha me impacta. Entonces yo me voy con eso, ¿verdad? Y cuando yo me voy con eso, un día después del culto, un día sí, varios días después del culto, yo estoy así ya hablando con él y yo le digo a él, tú sabes qué, fulano, le digo, tú sabes que tú y yo no podemos estar juntos, le digo. Y yo te voy a decir algo. ¿Tú te acuerdas la muchacha que estaba danzando así, 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 así? Y él se me queda mirando como quien dice, ¿qué tiene que ver? Como que él no entendía. Y yo le dije, esa va a ser tu novia y va a ser tu esposa. Wow, primera profecía que Dios. Precisamente es su esposa en el día de hoy. Los dos tienen un ministerio de danza Dios juntos mío. y tienen un niño. Wow. Yo siento a Dios. Santo, aleluya, qué golpe. Siendo inconversa, siendo impía, mejor dicho. Dios mío. Él lloró, él me dijo, que tú, ahí salió todo ese enojo, ¿verdad? De él. Y ya después de eso cortamos, ¿verdad? Y no me volvió a hablar. Pero después de eso, ¿verdad? Yo me di cuenta que eso se cumplió porque cuando antes de convertirme, un día yo estoy así en mi casa y como que se me viene el nombre del muchacho y digo, lo voy a buscar en las redes, tú sabes, de metida, como decimos nosotros, vamos a buscarlo. Y cuando yo miro a ver, se casó con la muchacha, los dos tienen, en la misma iglesia, tienen el ministerio de danza, tienen un negocio y un niño. Dios mío. Y yo dije, wow, la gloria es de Dios. Yo dije, yo no entendía en aquel momento lo que estaba diciendo porque realmente eso fue Dios. Fue Dios, claro. Pero, o sea, ahí yo dije, wow, Dios, o sea, tú estás en esto. O sea, me impactó cuando yo lo vi. Pero después de eso, ¿verdad? Sucedieron muchas cosas. Sucedieron bastantes cosas hasta mis 21 años. Que a los 21 años yo me junto con el papá de mis 2 hijos. Me caso con el papá de mis 2 hijos, me voy para Estados Unidos y ahí comienza un proceso muy fuerte en mi vida. ¿Por qué? Comienza un proceso muy fuerte porque estaba sola en un país gigantesco, no es como Puerto Rico, que tú le das la vuelta a Puerto Rico un día. Estoy en un país donde no conozco a nadie, donde no tengo familia, donde prácticamente estoy sola. Cuando yo llego a este país, ¿verdad? Yo me embarazo de mi niño mayor, ¿verdad? Y ahí comienzan los problemas con el papá de mi niño. Comienzan problemas de todo tipo, de infidelidad, un sinnúmero de cosas. Yo le aguanté muchas cosas a él, tuvimos nuestro segundo hijo, seguí aguantándola hasta un día que yo no pude más. Ese día que yo no pude más, que yo salí, me acuerdo porque eso nunca se me va a olvidar, me acuerdo que yo salí como una loca de mi casa, porque ya yo me sentía que ya yo no podía más. O sea, no podía más porque ya había mucho maltrato verbal, había maltrato físico, wow. Ya había demasiadas cosas y ya yo no podía más. Y yo me acuerdo que yo monto mis 2 niños en el carro y yo me voy a manejar. Yo digo, yo no sé para dónde voy, pero yo voy a manejar. Y cuando yo comienzo a manejar, hay una iglesia, veo una iglesia. Y me estaciono en esa iglesia. Yo dije, no, yo lo único que dije fue, Dios mío, si tú tienes algo conmigo, alguien va a salir por esa puerta. Dios mío. Cuando yo me bajo del carro, que yo bajo mis 2 muchachos, los bajé mis 2 muchachos, los monté en el coche y voy así de camino a la puerta se abre y sale el pastor de la iglesia. Aleluya. Cuando el pastor, que es un hombre que bendigo donde quiera que está, porque me dio mucho a la mano, ese hombre es un varón de Dios, un hombre de Dios. No sé si puedo aquí mencionar el nombre. Sí, claro. El pastor Israel Torres, donde quiera que esté, de verdad que lo bendigo. Tengo entendido que él se mudó de estado, pero es un hombre de Dios. Cuando ese hombre, ¿verdad?, sale por la puerta, que me ve, yo estaba en una condición donde yo estaba llorando, donde yo estaba mal, ¿me entiendes? Él me dice, ¿pero qué te pasa, hija? ¿Qué es lo que está pasando? Y yo comienzo a hablar con él. Cuando yo comienzo a hablar con él, que me empieza a desahogar, él me dice, tú tienes un llamado pastoral, me dice. Dios. Tú tienes un llamado pastoral, niña, a ti Dios te está llamando hace rato y tú no lo quieres ver. Comienza, ¿cómo fue? Me dijo, comienza a desligarte de lo que te está alejando de Dios, me dice. Porque ya yo estaba en vicio, yo estaba en drogas, en alcohol. Dios mío.
Y yo como que yo sentí que eso como que me confrontó, pero a la misma vez no me sentí confrontada a como se ponen algunas personas que se dicen, mira este. Me sentí confrontada, pero sentí a Dios que me estaba hablando. Y decía, esto es Dios, ¿me entiendes? Yo sé que tú existes. Yo sé que tú eres real, decía. Dios mío. Después de eso yo comencé a ir a la iglesia, ¿verdad? Pero iba así un domingo, sí, o sea, iba esporádicamente, no ¿Y entonces qué constante. hiciste? ¿Buscaste un hotel, una casa Yo o algo? seguí con el papá de mis Ok, hijos, volviste porque ya claro, te calmaron claro, yo me Wow. calmé, pero sí comencé a ir a la iglesia, pero iba a Bien. la iglesia solamente por curiosidad, Visita. visita. Yo decía, espérate, ya yo había pensado, yo dije, ya me han dicho que yo tengo un llamado de Dios, ya me han dicho que hay algo de Dios en mí, entonces yo quiero saber, o sea, yo tengo la curiosidad por saber. Pero ¿qué sucede? Que a estas yo caigo en la cárcel. Dios mío. Cuando yo caigo en la cárcel, el pastor se entera porque yo llamo de la cárcel, llamo a mi mamá. Y mi mamá llama al pastor, porque ya habíamos Sí, formado ya había una una afinidad. relación, tú sabes, espiritual. Él Exactamente. estaba tratando de ayudarme, él hizo hasta lo imposible por tratar de ayudarme. Entonces, cuando yo salgo de la cárcel, él me está esperando afuera, pero junto con él está el papá de los niños y está una familia de dominicanos. Por eso te digo que yo amo mucho su nación porque en Amén. momentos muy difíciles me dieron la mano una familia dominicana. Wow, gloria. Pero te estoy hablando de la mano de que cuando yo no tenía dónde comer o dónde poner mi cabeza, o sea, para dormir, ellos me daban su casa y me daban un plato de comida. Cuando yo salgo a la cárcel, que yo veo esto, yo veo al pastor, veo al papá de mis hijos y veo a la familia dominicana, ahí se empieza a formar un alboroto. ¿Por qué? ¿Y qué Porque tiempo te hiciste? en la cárcel estuve como 2 días. Me Bueno, soltaron fue porque algo. no presionaron cargo. Wow, Dios mío. Gracias. Fue un momento, una situación. Y en la cárcel, mira cómo son las cosas de Dios, que aún en la cárcel, Dios trata conmigo. Exacto. Porque yo tenía miedo porque ya era la segunda vez que yo había pisado la cárcel. Y en Estados Unidos, cuando ya están seguidos, Sí. ya te dejan allá adentro. Sí. Ya no te voy a sacar, ahora te quedas allá adentro. Sí, por la reincidencia. Claro, entonces hay una señora que estaba esperando que la trasladaran para una prisión en Raleigh, que es como a 2 horas y algo de donde yo estaba. Y esa señora me miraba y solamente me dice, tú eres tan bonita, me dice ella. Me dice, pero tú no perteneces aquí. Wow. Y eso como que me impactó y me dice, tranquila, que tú vas a salir de aquí. Pero solo tú no perteneces aquí. Te lo estoy diciendo que no perteneces aquí. Y eso me dio paz. Al rato me dieron la libertad. Cuando yo salgo, ¿verdad? Que yo veo al pastor, veo a esta familia, veo al papá de los niños, se comienza a formar una pelea, porque la familia de los dominicanos detestaban al papá de mis niños, porque sabían, ellos vivieron en carne propia toda esta el maltrato situación. Y la cosa, sí. Muchas veces ellos tuvieron que ir a defenderme, bueno, eso fue terrible. Wow. Y estaba el pastor de por medio tratando de calmar las aguas, mediando. ¿No? Vamos a cogerlo con calma, ¿no? Que esto, que lo otro. Entonces, ¿qué pasa? Que yo había entrado a la cárcel por el padre de mis hijos. Mira cómo son las cosas. Yo llamo a la policía para que me lo quiten a él de encima y a mí es la que me llevan presa. Dios mío. Pero porque tú... Porque vuelvo y te digo, él me agredía, pero yo no me dejaba dar. Exactamente. Yo le daba para atrás. Dios. Entonces, obviamente, yo tenía marcas en mi cuerpo, pero él también tenía. Y entonces, a mí era la que me llevaban, me cargaban a mí. No entiendo. Pero ahora eso tiene un propósito. Tiene una lógica. Dios tuvo un propósito ahí. Porque gracias a eso, en la misma cárcel donde yo estuve, es donde yo voy ahora a predicar. ¡Wow! ¡Santo aleluya! Yo pertenezco al ministerio de la cárcel de donde yo estuve presa. Dios mío. Sí. Dios tomó ese lugar de sufrimiento. Para que yo sintiera lo que se sentía estar allá adentro. Sí, porque es que como una gente que nunca se ha casado... Le va a predicar a un preso. No, o como una gente que nunca se ha casado va a dar consejería matrimonial. Claro. Eso es difícil. Eso es difícil. Es muy difícil de tolerarlo, porque es que tú no tienes experiencia. Pero cuando tú tienes experiencia, entonces
ya tú tenías un tiempo, tú pasaste un tiempito ahí y tú sentiste lo que se siente, la depresión, la soledad, el Las encierro. historias de las demás Dios presas, mío, porque tuve mucho para compartir, o sea, allí 2 días son como, son una eternidad, no hay reloj, no hay nada. La cárcel de aquí de ustedes es un palacio, un paraíso. Allá no, allá las camas son de metales, los uniformes son encadenados con los pies, como si tuviesen matado a una gente. Dios mío. Terrible. Y yo escuchaba también las demás, no, yo estoy aquí porque me hice esto, por esto, por lo otro, así. Entonces, entendí que Dios permitió que yo llegara a ese sitio, ese lugar, no tan solo, ¿verdad?, para entender lo que se siente estar preso, sino que también para saber qué es lo que se mueve allá adentro. Exacto. O sea, que por qué. Porque ahora, por ejemplo, ahora cuando yo he ido a predicar, las veces que he ido a predicar, ya tengo la autoridad de decirle a tal fulana, mira, no, o sea, tú no naciste para estar aquí. Hay algo más. Está Cristo, ¿me entiendes? Cristo es la solución de tu adicción, Cristo es la solución de tus problemas, Cristo es la solución de todo. Entonces ya tengo la capacidad para yo poder darle aliento, esperanza por medio de la palabra de Dios. Amén. ¿Y cuándo llega entonces, a- El golpe final. Adriana, cuándo llega ese momento de ya tú pasar de visita a, a recibir al Señor ya como tu Cuando yo suficiente llevo, Salvador? cuando yo llevo a recibir al Señor, yo tuve muchos accidentes de tránsito, porque vuelvo y te digo, yo bebía mucho y choqué muchas veces, tuve 2 carros, perdida total, salía sin un rasguño, Dios me guardó Dios muchas mío. veces. ¿Qué sucede? Una vez ya yo no podía más, ya yo estaba tan consumida en mi depresión, en alcohol, que un día yo bebía a tal nivel de que yo no me acordaba al otro día de lo que yo hice. Si yo te insulté, te dije, ni me acordaba. Pero esa noche marcó mi vida porque esa noche me acuerdo que ya yo no aguantaba más. Entonces yo me acuerdo que yo salgo al balcón y yo miro para arriba y yo comencé a llorar, pero era un llanto como desde lo más profundo de mi corazón. Y yo lo único que le dije a Dios, yo le dije muchas cosas a Dios, pero la última que le dije a Dios fue, si tú eres real, si tú de verdad eres real, tú tienes que sacarme de donde yo estoy. Yo no aguanto más, ya yo no aguanto más, le decía al Señor. Y eso sí me acuerdo. Días después, porque antes de eso yo intenté muchas veces buscar del Señor, pero fui muy rechazada por las mismas iglesias. ¿Por qué fui rechazada? Por cómo yo me veía. Fui rechazada por mis tatuajes. Fui rechazada porque era tan joven, con niños pequeños, ya divorciada. O sea, fui rechazada por un sinnúmero de cosas en la iglesia, que ese es el error que tiene la iglesia. Que llega una persona y el problema, y ellos creen que porque llega esa persona, la persona tiene que ser perfecta y tiene que estar libre de pecado, cuando eso no es así. Cuando la iglesia se supone que sea un lugar de restauración. Claro, la iglesia yo la comparo como un hospital. Es un Es donde hospital. va gente enferma espiritualmente que necesitan. Y hay unos más enfermos que otros, hay unos que necesitan un cuidado más que otros. ¿Por qué? Porque de eso se supone que es el pueblo de Dios, que si tú necesitas, yo te voy a dar de lo que yo tengo para que tú te restaures. Exactamente. Pero eso no lo entienden las iglesias. No. Y yo fui muy rechazada por las iglesias y yo llegué a un punto en que yo no quería saber de las iglesias. Hasta este punto. Cuando yo llego a este punto, ¿verdad? Yo llego a esta iglesia, ¿verdad? Y yo entro a esta iglesia porque me invita una amiga, me invitó, me dijo, no, trata esta iglesia. Y yo, no, que yo no quiero saber de iglesia, yo en mi de esto. Pero como ya yo no podía más, yo dije, ok, vamos a darle un último chance, dije yo. Y ese domingo me acuerdo que yo entré. Pero ¿qué sucede? Que cuando yo entro a la iglesia, yo comencé a sentir la misma corriente que sentí a los 14 años En el concierto en de el Samuel concierto de Hernández. Samuel Hernández. Dios mío. Y yo decía, espérate, esto no es una casualidad. Yo decía, esto no puede ser una casualidad. Pero ¿qué sucede? Que al yo sentir esa corriente, yo me siento en la parte de atrás. Yo ni siquiera me siento al frente, yo me quedé atrás. Y el apóstol de la iglesia me mira desde el rincón. O sea, te estoy hablando que ya estaba lejos, por una iglesia grande, estaba Ok. lejos. Y desde allá, esto fue antes de comenzar el culto, porque yo llegué hasta antes. Mi amiga me había dicho 1 hora y me lo hizo. Yo digo que eso fue Dios, porque realmente el servicio comenzaba 30 minutos después de la hora que ella me había dicho. Wow. Pero cuando yo llego, está el apóstol de la iglesia y ella se viene directamente hasta donde yo estoy. Y me dice, bienvenida profeta.
Wow, te estábamos esperando. Dios mío. Y yo dije, ¿y esta mujer? Y yo no me salían ni las palabras, porque yo veía como, o sea, yo sentía y veía como algo como que impactante. Yo no sabía ni lo que estaba pasando. Yo decía, yo no sé lo que está pasando, pero algo está pasando, decía yo. Hay algo en mí que no está en su sitio. Hay algo en mí que está en otra atmósfera, decía yo. Dios mío. ¿Qué sucede? Que ese día ella predica, el mensaje que predica, ella predica sobre el perdón. Nunca se me va a olvidar. Y ese mensaje me confronta, me quebranta, porque yo estaba batallando con mucha falta de perdón. Yo vine muy herida al Evangelio. Y cuando ella hace el llamado para que pasaran al frente las personas que quisieran recibir a Cristo, ahí es donde me entra una batalla. Porque era como que voy, no voy, voy, no voy. Yo sentía literal como si me estuvieran jalando de acá y yo tratando de ir y jalando. La cuestión es de que no sé qué fue lo que sucedió, que cuando yo vengo allá, yo estoy al frente. Dios mío. Dios ganó la guerra espiritual. Claro. Cuando yo estoy al frente, que ella me pone la mano así en la cabeza, literalmente, cuando esa mujer me pone la mano en la cabeza, ahí yo escucho la Dios. Mira, la gente dice, no, mucha gente dice, no, porque es que Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. Y no saben cuando Dios habla, porque la voz de Dios es como un estruendo. Sí. Y así mismo cuando esa mujer me pone la mano en la cabeza, así mismo Dios me habló y me dice, ya no más. Santo, aleluya. Y ahí yo caí al piso. Y en ese mismo momento que yo caigo al piso, yo tengo una visión donde hay una mano que sale y me saca de un foso y me jala así para arriba. Y yo comencé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y ahí viene la pastora de la iglesia, me da un abrazo y me dice, wow, me dice, porque es que tú vas a ser una restauradora, eres como una Nehemías, me dice. Tú serás la Nehemías de estos tiempos, donde mujeres van a levantarse. Y comenzó Dios, mira, y yo quebrantada a tal nivel de que yo duré llorando, sin mentirte, después de eso como 4 días corridos, que yo no sabía ni por qué lloraba. Dios mío. Y era el mismo espíritu liberándome. Liberando, sí. Uh-huh. Después de ahí yo llegué a mi casa, yo boté todo el que yo tenía en mi casa. Yo fumaba cigarrillos, dejé de fumar. Eso fue así. Desde el día que yo me convertí hasta el día de hoy, yo no toco ni una bebida, ni un cigarrillo, ni drogas, ni nada. Y la gloria es de Dios. Dios mío, aleluya, santo. Y entonces se siguió manifestando lo profético, como claro ella te lo que dijo. sí. Después de eso comenzó un acelere, porque Dios me empezó a llevar así. Rápidamente que sucede eso, Dios me mete en un horno para procesarme, para matar a Adriana, porque Adriana era volátil, Adriana era impaciente, Adriana era problemática, Adriana Dios. era sucia de boca, hablaba feo, y Dios me dijo, ok, te voy a meter en un horno. ¡Pum! Me zumbó al horno, donde me metió en mi casa 12 personas a vivir. Dios mío. Yo viví con 12 personas, y todas inconversas, y yo la única cristiana. Qué tema. Y eso fue, cada vez que yo quería decir algo, ahí venía el Espíritu Santo, cállate. Cada vez que yo quería defenderme, el Espíritu Santo me decía, cállate, te estoy enseñando. Paciencia, mansedumbre, compasión. ¿Qué sucede? Que después de esto comenzó a acelerarse, comenzó a acelerar todo. El hambre por la palabra, la búsqueda. Yo comencé a entrar a un estado de búsqueda donde yo lo único que yo quería era buscar, y en todo lo de la iglesia yo estaba metida. Todo lo que tenía que ver con Dios, yo estaba ahí. O sea, yo me metí a tal nivel que yo comencé a tener experiencias sobrenaturales con demonios. Dios mío. Donde la primera experiencia que yo tuve fuertemente con un demonio fue una vez que yo estoy acostada durmiendo y yo me levanto, y cuando yo miro un toro negro al lado mío. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo me intento levantar como para reprender, en ese momento quedé dormida. Al otro día que yo me levanto, yo tenía el ojo morado. Dios. Que cuando yo llegué a la iglesia, la gente me decía, pero tú estás bien, ¿qué te pasó? ¿Te pegaron? Y yo, no me pegaron. Pero a todo el mundo no se le puede contar estas cosas, No, porque no exacto. todo el mundo va a entender. La gente va a pensar que uno está loco, pero la gente que anda en lo sobrenatural y entiende lo espiritual, entiende que la guerra espiritual es bien real. Sí. Y que cuando Dios ha ganado una batalla y cuando tú portas una palabra de Dios, también se te va a levantar las tinieblas. Así es. Porque tú sabes que yo, cuando tú estás mencionando eso, yo siento decirte que no todo se quedó en la casa que te dejaron.
Lo que pasa es que ya como tú estás en el propósito, ya tú estás en el camino que tienes que Así estar, es. eso ya tiene que sacar su garra, ya no puede estar Claro, pasivo. Por eso empezó tu búsqueda constante, intensa, y el enemigo lo sabe, claro. y sabe lo que tú portas, entonces empieza el ataque ya de frente. Wow, Dios mío. Ya no es esa voz que salían en una casa No, de ya muñeca. se me Ya se estaba manifestaba. manifestando eso. Así Gloria a mismo es. Dios. Y fue una lucha porque cuando yo comencé a aprender a orar, porque yo no sabía ni siquiera orar, yo me daba miedo orar, porque yo sentía que había algo observándome.